Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte las expectativas que tendremos para este 2024. Recientemente hemos conocido ciertos acontecimientos que pueden, digamos, cambiar las expectativas a lo largo de 2024, es decir, que podemos esperar que haga la bolsa a lo largo de todo el año. Ya sabes que en este canal no solo te estoy intentando traer análisis y valoraciones de empresas, sino también intentar enseñarte cómo analizar a nivel macroeconómico para entender, digamos, el contexto económico en el que nos encontramos y así tomar decisiones que sean más acordes o que por lo menos sean más inteligentes, sobre todo para nuestra cartera. Por supuesto, como siempre digo, no se trata de intentar adivinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ya que nadie puede adivinar, pero sí es interesante barajar todos los escenarios posibles para luego, por supuesto, tomar las mejores decisiones posibles. En este caso, para empezar, digamos que te traigo una serie de informes que vamos a ver a continuación, donde realmente vamos a ver información muy importante sobre qué es lo que puede ocurrir de aquí a lo largo de todo el año, incluso no solo para 2024, sino para 2025. Aquí, por ejemplo, de entrada te traigo una noticia donde ves que el titular es recorte de tipo de la Fed, decisión de los bancos centrales y resultados, las 5 claves de Wall Street. Esta noticia, digamos que está sacada de Investing, y aquí nos muestran 5 puntos claves por los que realmente, digamos, que podemos analizar cómo o qué es lo que podemos esperar a lo largo de 2024. Y como verás a lo largo del vídeo, te voy a ir desgranando cada parte, es decir, no solo tenemos que quedarnos con una única noticia, sino con varias noticias y empezar a unirlas para intentar entender mejor cómo podría llegar a crecer o evolucionar a lo largo de todo el año, tanto a nivel macroeconómico, a nivel de empresas, a nivel de cosas aparte de la bolsa, y todo esto cómo puede afectar a nuestras inversiones. Para empezar, como puedes ver en esta noticia, como te decía, hay 5 puntos y el primer punto son las expectativas de bajada de tipo de la Fed en junio que se desinflan. En este caso o en este punto es interesante porque si vemos una noticia paralela, recientemente, hace poco, aquí podemos ver cómo realmente tenemos los datos de inflación interanual de Estados Unidos presentados. Aquí vemos todo el histórico, como puedes ver, y realmente aquí, si nos acercamos a la parte clave o los últimos meses, o más bien lo último presentado, que fue el 10 del 4, es decir, la semana pasada, podemos ver que realmente lo presentado fue del 3,5 frente a la previsión que fue del 3,4. Lo interesante no es eso, sino que si bajamos aquí un poquito más, podemos ver realmente cómo los datos de inflación o de IPC de Estados Unidos de los últimos 4 meses ha sido por encima de las estimaciones, es decir, ha sido peor que las previsiones de los analistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles eran las previsiones a diciembre, que lo presentaron en enero, a diciembre de 2023, que era del 3,2 y presentaron 3,4, en enero, que lo presentaron en febrero, que fue del 2,9, 3,1, en febrero del 3,1, que fue del 3,2, y en abril nos presentaron un 3,5 cuando lo esperado era realmente del 3,4. Es decir, realmente estamos viendo que ha habido una especie de estancamiento en estos últimos meses. Es verdad que la inflación desde julio aproximadamente de 2022 ha ido bajando fuertemente, es decir, que se ha ido controlando el IPC o la inflación en este caso, y por defecto esto quiere decir que es positivo, ya que, como sabes, si baja la inflación y los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, terminan controlando la inflación, pues es normal que puedan bajar los tipos de interés. Pero ojo, es verdad que ahora llevamos varios meses donde ha habido un serio estancamiento, donde realmente incluso habían previsiones de que siguieran bajando los datos de IPC y se han mantenido o incluso han estado por encima. ¿Esto qué es lo que alimenta? Pues que al final alimenta la idea de que realmente a lo mejor para este año 2024, que se esperaban 3 bajadas de tipo de interés, por lo menos por parte de la Fed, pues que a lo mejor no pueda llegar a ocurrir. Y si no ocurren esas 3 bajadas de tipo de interés, recuerda, tal y como te he hecho en análisis del canal, como por ejemplo en empresas de Endava, Nagarro, o como puede ser cualquier otra en la que te he hablado, que realmente se está posponiendo parte de la demanda, y todo eso precisamente por el encarecimiento de la deuda al estar los tipos de interés altos. Y por supuesto, si se esperaban 3 bajadas y en lugar de 3 vienen 2, quiere decir que a lo mejor la demanda sigue estando
ralentizada o no empieza a acelerar, lo que quiere decir que ese tipo de empresas, por ejemplo, pueden seguir viendo o podemos seguir viendo que se siguen posponiendo la inversión en digitalización para los próximos no solo meses más tarde, sino incluso ya para los próximos años. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el hecho de que la inflación siga estando a estos niveles hace que la Fed no tenga motivos para bajar los tipos de interés. Como segundo punto, que es muy importante, aquí, sobre todo dentro del primer punto, antes de pasar al segundo punto, aquí puede ver, por supuesto, cómo nos explican que seguimos esperando recortes trimestrales después de eso, lo que ahora implica 2 recortes en 2024, en julio y en noviembre. Es decir, que lejos de que ya estén esperando 3 bajadas de tipo de interés, ahora el mercado o las estimaciones de ciertos analistas, en este caso Goldman Sachs y otros bancos, analistas de esos bancos, pues digamos que ya estiman que en vez de 3 puedan haber 2 bajadas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, como segundo punto, los futuros sin grandes cambios a la espera de la publicación del IPC. Aquí, por supuesto, hay una errata, realmente se refiere al IPC, y como te he enseñado, realmente esto es un documento anterior a los datos presentados, pero como ya te he explicado, realmente los datos de IPC parece que han sido más malos de lo esperado, es decir, las previsiones eran que bajara hasta el 3,4 y ha sido del 3,5, y por supuesto de aquí en adelante se espera que siga bajando la inflación, pero si no baja como prevé el mercado, eso quiere decir que seguramente, como te estoy diciendo, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no bajarán los tipos de interés, cosa que hay que hacer el seguimiento de esto. Al mismo tiempo, la parte de ¿anunciará el Banco Central un recorte de tipo en junio? Esto es precisamente por lo mismo. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, digamos que están con las manos atadas a expensas de ver cómo remite la inflación. Ahora, por supuesto, vamos a ver noticias adicionales que van a alimentar el que a lo mejor tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal no bajen los tipos de interés por lo menos las veces que habían de previsiones, sino que a lo mejor lo bajen menos o incluso que no lo bajen. Esto es importante porque es verdad que el Banco Central Europeo había fijado, digamos que un tipo de interés menor, y que en teoría también parece que las estimaciones eran que empezaran a bajar a lo largo de este año, a mediados de este año o finales de este año, pero como ves aquí, sobre todo en esta última parte, los analistas de Bank of America afirman en una nota fechada a 5 de abril, esperamos que el Banco Central Europeo muestre una confianza cada vez mayor, aunque insuficiente, en los recortes de tipos. Es decir, que realmente esperan ver por parte de Christine Lagarde y de también de, por supuesto, todo el personal del Banco Central Europeo, pues que hay como intención de bajar esos tipos de interés, aunque digamos que no lo están viendo como muy claro. Es decir, que seguramente como les ven con dudas, es probable que no bajen los tipos de interés. Y como ya te acabo de explicar, si no bajan los tipos de interés, pues podríamos tener un serio problema o un estancamiento en bolsa a lo largo del año 2024. Otro punto que ya he comentado y que es importante tenerlo en cuenta es justo, por ejemplo, un vídeo que subí hace poco analizando los posibles resultados en el vídeo ese de cómo batir las expectativas o cómo batir al mercado con los resultados presentados, ¿vale? En este caso lo importante, o como cuarto punto, es saber qué resultados presentarán las compañías a lo largo de 2024, porque recuerda que la bolsa se mueve por muchos factores, es decir, se descuentan muchas cosas, pero principalmente los movimientos por los que más suele tender al alza o a la baja la bolsa son por tipos de interés y por expectativas de beneficios futuros traídos al presente. En este caso, en la parte, ya hemos visto la parte de tipo de interés, que está ligado a la inflación que haya en cada momento, pero también los resultados de las empresas, es decir, si las empresas presentan o presentarán resultados buenos, eso puede justificar que el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo mayor, o incluso en un entorno macroeconómico complicado, pues es posible que a lo mejor dice, a pesar de ese entorno macroeconómico de incertidumbre, si la compañía sigue presentando buenos resultados, es posible que el mercado siga pagando buenos múltiplos por esas compañías en concreto. De hecho, ya hemos visto cómo de aquí para atrás, en muchas compañías en las que al principio había incertidumbre, el mercado las castigaba y terminaban bajando un 15, un 20, un 25%
10% o incluso muchísimo más. Pero luego, si el mercado se da cuenta de que esas empresas empiezan a presentar buenos beneficios, empiezan otra vez a tener confianza en esas empresas y por tanto el múltiplo de valoración de esas compañías vuelve a subir o a colocarse en rangos más normales. Precisamente si analizas ahora la situación actual y como te enseñé en el vídeo ese de cómo superar al mercado, podías ver cómo las 7 magníficas realmente el mercado está confiando en esas empresas porque esas empresas están presentando muy buenos resultados, cosa que la mayoría del resto de empresas del S&P500 no. Es decir, algunas sí presentan buenos resultados, pero no son tan buenos resultados como hemos visto recientemente, tanto de Microsoft, de Nvidia, de Google, etcétera, etcétera, que hay muchísimas o muy buenas expectativas por la parte de inteligencia artificial, las mejoras en la parte del cloud, por supuesto. Como ya he explicado en el análisis de Nvidia también, el desarrollo de los nuevos chips que hace que de forma directa e indirecta se vayan a beneficiar para los próximos años y todo eso, por supuesto, alimenta la idea de que ahora mismo son el tipo de empresas más seguras. Por eso la mayor parte del mercado invierte en este tipo de compañías y le asigna mayores múltiplos que otras compañías y es interesante valorar esto también. Aquí, por supuesto, como puedes ver, un punto que te voy a destacar es, sin embargo, los analistas esperan un crecimiento de los beneficios del 5% en el primer trimestre según datos de LSEG. Sería el más bajo desde el segundo trimestre de 2023. Es decir, que esperan en términos generales que los beneficios empresariales en este primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 sea solo del 5%. Ahora bien, voy a hacer un pequeño inciso y voy a aprovechar también que acaba de presentar resultados una empresa que he analizado recientemente como es United Health Group. En este caso, esta empresa, como puedes ver en el momento de la grabación del vídeo, acaba de presentar y acaba de publicar los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y ves que en premarket ya está subiendo un 7,56%. De hecho, si quieres saber cómo han sido los resultados, fíjate que si vienes aquí y pones el nombre de la empresa, stock, donde ves el gráfico y pones aquí finanzas, puedes ir a la parte donde realmente aquí tenemos el informe de si ha batido o no las expectativas de los analistas. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo en marzo de 2024, hoy, en el momento en el que estoy grabando, hace escasos minutos, acaban de presentar esto, donde en BPAs han batido un 4,32% más de lo esperado y además en ingresos han batido un 0,50. Es decir, si los analistas que ya estimaban que iban a haber incertidumbre para esta empresa y que iban a haber dificultades, pues la empresa presenta mejores resultados y como ya te expliqué en este último análisis que he hecho, parece que es una empresa muy interesante para invertir a largo plazo, pues si esta y otras compañías empiezan a presentar mejores beneficios, eso significa que al final alimenta al mercado la idea de que tienen que invertir en este tipo de compañías para sentirse o para estar más seguros. Por tanto, aunque haya incertidumbre, seguramente puede que empecemos a ver rotaciones de capital de compañías más pequeñas, medianas o incluso que, digamos, sean más cíclicas hacia este tipo de compañías que sean más resilientes, que te presenten beneficios más o mejor de lo esperados, o sea, mayores o mejores de lo esperados, y que eso al final alimenta la idea de, ya que ahora mismo estamos en un entorno de tipos altos de inflación con mucha incertidumbre, aparte estamos viendo incertidumbre por la guerra no solo pasada de Rusia y Ucrania, sino por la reciente guerra también entre Irán e Israel, que lo veremos justo ahora, y cómo también esto puede afectar de forma negativa a la economía a nivel mundial y a muchas empresas, pero por eso te digo que es interesante valorar también los beneficios empresariales y aquí tienes el ejemplo de United Health Group, como es una empresa que acaba de presentar buenos resultados y que por supuesto esto puede dar motivos para que esta empresa que ya parecía estar infravalorada, el mercado la empiece a valorar o la empiece a ver con otros ojos, al igual que otras compañías. Bien, una vez hemos visto también este punto, volvemos a la noticia donde el quinto punto es el crudo, es decir, en este caso estamos hablando del petróleo y cómo podría afectar
en este caso podría ser más negativamente que positivamente, y te traigo una noticia aparte como es el ataque, como te comentaba, de Irán a Israel, que lleva a los bancos a elevar sus previsiones sobre el precio del petróleo. Aquí en este caso me voy a cambiar la cámara para que veas esta parte de aquí y digamos que te lo voy a explicar de forma resumida y cómo esto puede alimentar los miedos del mercado y cómo también de forma, digamos, lógica, puede afectar a la inflación y a los tipos de interés. Por una parte, el ataque de Irán a Israel durante el fin de semana, este fin de semana que acaba de pasar, ha aumentado los riesgos geopolíticos para el mercado del petróleo a corto plazo, lo que llevó a algunos bancos a elevar las previsiones de los precios. Irán disparó más de 300 drones y misiles contra Israel a última hora del sábado en represalia por un presunto ataque israelí contra su consulado en Siria. Bien, básicamente este fue el motivo o por lo que el mercado ahora tiene incertidumbre, porque también están valorando la posibilidad, como veremos ahora, de que pueda venir una tercera guerra mundial, exactamente igual que como pasaba con el conflicto entre Rusia y Ucrania. El lunes, es decir, ayer, hoy estoy grabando este vídeo en martes, ayer Citi elevó sus previsiones a corto plazo para el petróleo a $88 por barril desde los $80 por el aumento de la prima de riesgo. Sin embargo, Citi cree que el mercado actual no está valorando una posible continuación de un conflicto total entre Irán e Israel que podría llevar el petróleo a más de $100 por barril. Ahora tienes que pensar, y esto es un inciso que te voy a hacer aparte, piensa que si el petróleo se encarece, porque el petróleo es, podríamos decir así, el combustible mundial, es decir, realmente la economía mundial se mueve generalmente con petróleo, y si el petróleo se encarece, los costes de muchas empresas se encarecen. Piensan, por ejemplo, en empresas logísticas, empresas que comercian a nivel internacional, es decir, que exportan o que importan. Todo eso se aumenta. El coste del petróleo hace que se encarezcan los productos. Si se encarecen los productos de todas esas compañías para, digamos, lidiar esos aumentos de costes tienen que subir los precios. Si suben los precios, automáticamente eso presiona al alza la inflación. Es decir, si los precios de digamos, esas empresas pues siguen en aumento, al final eso lo que hace es crear una presión alcista para la inflación de no solo las materias primas bases, sino también, por supuesto, de todas las empresas, y en general eso afecta también a la comida, a los suministros, ya sean eléctricos, de agua, de lo que sea, es decir, ya afecta en generalmente a todo. Podríamos decir que el petróleo, en términos generales, es como un indicador que nos termina diciendo si la inflación, por supuesto, es un indicador adelantado que nos dice si hoy sube el petróleo, pues para los próximos meses podemos ver una presión al alza en subida de inflación. Recuerda, como te he comentado, que si sube la inflación a nivel mundial, pues la Fed, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, no tendrán motivos para bajar los tipos de interés. Como vimos en las noticias anteriores, sí, por una parte, digamos que en el punto número 1, como puedes ver aquí, digamos que el mercado ya, o las expectativas que hay de bajadas de tipo de la Fed son más bajas, es decir, que se desinflan. En lugar de 3, es posible que hay 2. Recuerda que por cada bajada de un punto porcentual o subida de un punto porcentual, la bolsa puede más o menos variar un 15% arriba o abajo. Quiere decir que si 3 bajadas que se estimaban más o menos del 0,25, eso significa que era 0,75 puntos, casi un punto porcentual. Podríamos hablar de que si realmente no se cumple una de las 3 bajadas, eso implicaría que a lo mejor la bolsa de media podría estar cayendo un 5% o incluso hasta un 10%, dependiendo de cómo vaya evolucionando a nivel macroeconómico. Como te digo, si la parte del petróleo termina subiendo y eso hace más presión en la parte de inflación, pues no habrá motivos para que se bajen los tipos de interés. Si seguimos bajando un poco más, aquí vemos una información que también es adicional a esto que te estoy diciendo del petróleo, y es también el miedo del mercado, que es como dicen aquí: seguimos considerando una acción militar directa entre Estados Unidos e Irán como un riesgo de cola. Su probabilidad ha aumentado del 5% al 15%. Y
En tal escenario, los precios del crudo superarían fácilmente los $140. También tienes que valorar que este conflicto no solo a corto plazo, corto y medio plazo, podría subir, como están diciendo aquí en las estimaciones, de $80 el barril a 88, sino también, si esto se prolonga, podría hacer que el precio del barril subiera hasta los $100, y si en esta guerra o este conflicto durara mucho más e intervinieran otros países, como es el caso de Estados Unidos, podría agravar todavía más la situación. Si sube todavía más el precio del barril, eso implica automáticamente una presión todavía más alcista para la parte de inflación. Y como ya te estaba explicando, de forma indirecta, pues eso, digamos que motivará a los bancos centrales a no bajar los tipos. Y si no bajan los tipos, pues muchas empresas, como ya te he analizado en el canal, pues tendrán serias dificultades para, digamos, recuperar la parte de la demanda, al menos este año. Y esto es importante valorarlo porque no quiere decir que vaya a pasar, pero es una posibilidad. Y como última noticia, para que veas también lo que podemos esperar de aquí a 2024, fíjate este punto, donde si tú escribes en Google, y aquí me voy a cambiar de cámara otra vez, US Recession Probability, es decir, la probabilidad de recesión en Estados Unidos, automáticamente Google te contesta, y de hecho le voy a dar a traducir para que lo puedas leer mejor. Aquí ves que dice: información básica, la probabilidad de recesión de Estados Unidos es del 58,31% en comparación con el 58,31% del mes pasado y el 57,77% del año pasado. Esto es el más alto que el promedio a largo plazo del 14,71%. Es decir, que realmente ahora mismo también nos encontramos en una probabilidad real de recesión. Se considera que hay una probabilidad alta o una probabilidad real de, digamos, recesión cuando ya es de más del 50%. Ahora, ¿de dónde se extraen estos datos? Y te voy a enseñar otros indicadores que puedes mirar que también te pueden hacer entender mejor la macroeconomía y por tanto tener, digamos, que una visión más amplia sobre lo que podría ocurrir este 2024. Aquí, si bajamos a probabilidad de recesión en la página web de el Banco Central o la Reserva Federal, aquí voy a ampliar un poquito esto para que lo puedas ver mejor, y aquí tenemos, digamos, como ves, dos gráficos que a priori a lo mejor puede que no estés entendiendo lo que estás viendo, pero es muy sencillo. Aquí estamos hablando de, digamos, el gap o la diferencia, el diferencial del tesoro, es decir, de los bonos. Por un lado comparan los bonos a 10 años, que se consideran el plazo estándar para considerarse largo plazo, con, digamos, bonos a 3 meses, es decir, los bonos a más corto plazo. Aquí lo que nos hace es enseñar más o menos el diferencial que hay entre bonos a corto plazo y bonos a largo plazo. Lo interesante es que esto puede ser un indicador más o menos adelantado de una posible recesión que pueda venir en los próximos meses o próximos años. Y te voy a explicar por qué. Aquí vemos en el eje X cómo tenemos todo el histórico anual desde 1959 hasta 2023. Y en el eje Y vemos 0 a 5 y 0 a menos 4. ¿Esto qué quiere decir? Que es el diferencial positivo o negativo comparando, en este caso, los bonos a largo plazo frente a los bonos a corto plazo. Cuando está por encima de 0, eso significa que además es lo normal que, digamos, se paga más por los bonos a largo plazo, se pagan más tipos de interés por los bonos a largo plazo que por los bonos a corto plazo. Y esto es normal, porque evidentemente a mayor tiempo tengas que dejar invertido tu capital, más intereses te deberían dejar. ¿Por qué? Porque precisamente más riesgo por todo ese tiempo, así es como funcionan los bonos, ¿vale? Más tiempo, más riesgo por ese tiempo existe y por tanto el tipo de interés que deberías de estar cobrando es mayor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, mejor dicho, cuando está por debajo de 0? Esto implica que básicamente significa que se está pagando más por los bonos a corto plazo que por los bonos a largo plazo. Y si te fijas, aquí tenemos marcadas las zonas, digamos, azuladas, ¿vale?, donde han sido momentos de recesión. Y si te fijas realmente las caídas que han habido, sobre todo las que han bajado por debajo de 0, posteriormente ha ocurrido una recesión. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Piensa la lógica que hay detrás de los inversores de renta fija. Un inversor de renta fija invierte en renta fija porque quiere seguridad, quiere estabilidad. Normalmente, si un inversor de renta fija
tiene una buena rentabilidad a largo plazo, no tiene motivación para invertir a corto plazo. Es decir, un inversor de renta fija se puede contentar, por ejemplo, con un 4-5% a largo plazo, a 20-30 años, o incluso hasta un 3-3,5-4%, más o menos en ese rango. ¿Eso qué quiere decir? Que si a largo plazo le da de forma segura, porque recuerda que son bonos, letras del tesoro, es decir, son, digamos, podríamos considerar rentabilidades seguras o muy seguras, ¿vale? Cercanas a el 100% de seguridad, pero recuerda que al final esto, como otro tipo de inversiones, todas conllevan riesgo, pero digamos que si cualquier inversor quiere invertir a largo plazo, pues tenderá a invertir con esa mayor rentabilidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay más rentabilidad en el corto plazo que en el largo plazo, significa que hay tal nivel de incertidumbre, es decir, no se sabe lo que va a pasar a 1 año, a 2 años, a 3 años vista, y ni siquiera tengo ni idea lo que va a ocurrir a 5 años, 10 años, que digamos, la mayoría de bonistas o de inversores de renta fija quieren invertir a muy corto plazo. Eso hace aumentar la demanda de los bonos y por tanto la rentabilidad de esos bonos, digamos que aumenta. Si la rentabilidad aumenta a corto plazo de los bonos, eso implica automáticamente que están ofreciendo un mayor tipo de interés por los bonos a corto plazo, es decir, de 3 meses, de 6 meses o de 1 año, que son los que se podrían considerar a corto plazo, mientras que los bonos a largo plazo, es decir, a más de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, tienen un tipo de interés menor. Esto es lo que se conoce también como la curva invertida, y cuando ocurre esto nos está anticipando que realmente hay muchas probabilidades de que venga una recesión. Que venga una recesión, como ya sabes, es una ralentización macroeconómica a nivel generalmente mundial, donde por supuesto en las recesiones, digamos que el nivel de demanda cae mucho, el nivel de oferta también cae mucho, está encarecida mucho los costes de producción, por tanto hay que reducirlos, hay que optimizar, o muchas empresas tendrían que optimizar los costes, muchas familias y empresas tendrían problemas económicos serios y reales, y eso es más o menos el entorno de recesión estándar. Es verdad que hay unos más agravados y otros más suaves, pero eso es en esos términos. Y por supuesto, como puedes ver y como te decía, realmente cuando baja, aquí por ejemplo vemos que en una recesión se sufrió una caída, es decir, se empezaron a pagar más por bonos a corto plazo que a largo plazo. En este caso tender a cero es que se paga más o menos la misma rentabilidad en ambos casos. Pues después de esta bajada vino una recesión, aquí se bajó por primera vez y por segunda vez en el año 67 y en el año 69, y después vino una recesión. También se bajó, también más que bajó, se desplomó en el año 73, es decir, el comparador entre pago de bonos a largo plazo y bonos a corto plazo por el nivel de demanda, y por tanto terminó bajando por debajo de cero, incluso llegando a -1, lo que quiere decir que al final vino una recesión y todavía más abrupta. Si te fijas, cuanto más pronunciada normalmente suele durar más la recesión, también porque evidentemente hay mayor incertidumbre percibida por el mercado. Aquí luego ves que en el año 79, 80 y 81 también hubieron grandes bajadas, es decir, se estaba pagando muchísimo más intereses por los bonos a corto que por los bonos a largo, y posteriormente hubieron 2 recesiones seguidas. Luego en el año 91, 90-91 también de forma anticipada cayó bastante hasta casi cero, equilibrándose ambos puntos, y llegó una posterior recesión después. Luego el año 2000-2001, por supuesto, que eso fue la crisis de las .com, donde también se bajó, digamos, y se pagaba más por los bonos a corto plazo, y también en el 2008-2009. Y aquí tenemos la de la pandemia, donde también, por supuesto, se empezó con esa incertidumbre a bajar y a pagar más por los bonos a corto plazo. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos ahora? Pues el escenario en el que nos encontramos ahora es que estamos aquí en 2023-2024 con un -1,17, como puedes ver aquí. En marzo de 2024 nos encontramos, como puedes ver, y si no lo ves por la cámara me cambio un segundo, aquí marzo de 2024 -1,17, como puedes ver. Eso significa que realmente ahora mismo estamos, o según esto, pronto podríamos ver una recesión. No quiere decir que vaya a ocurrir este año, pero probablemente puede que ocurra este año o el que viene. ¿Qué es lo que podría hacernos pensar que a lo mejor esa recesión termina no apareciendo y que deberíamos de vigilar? Pues que evidentemente esto poco a poco va tendiendo hacia arriba. Es decir, que poco a poco se empiezan a pagar más intereses por los bonos
a largo plazo que a corto plazo. Primero, se empiezan a igualar, ya que ahora mismo se están pagando más por los bonos a corto que los de a largo. Primero que se igualen y luego que empiece poco a poco a pagarse más por los de largo. Eso significa que la economía se estaría recuperando, porque la percepción del mercado de renta fija estaría viendo que realmente hay más seguridad a largo plazo y por tanto deciden, digamos, invertir a largo plazo y obtener una mayor rentabilidad a cambio de esa inseguridad del largo plazo, por decirlo así. Pero es que esto no es todo. Si nos íbamos también al segundo gráfico, que es otro gráfico muy importante, la probabilidad de recesión también por los diferenciales del tesoro, es decir, por los diferenciales de bonos, de letras del tesoro, etcétera, de la parte de renta fija a 12 meses, es decir, cuáles serían las estimaciones de probabilidades de recesión. Y ahí es donde antes vimos el dato. Como puedes ver, y me vuelvo a cambiar de cámara, aquí puedes ver que para marzo de 2025 se estima un 58,31 de probabilidades de recesión. Y aquí puedes ver, por supuesto, que esto es, como te decía, en función de cómo se está pagando los bonos a corto frente a los bonos a largo. Aquí también vemos los puntos de recesión y cómo, por supuesto, ha ido aumentando cada vez más el porcentaje de posibilidades de recesión. Ya ves que a partir de un 30-40% se ha terminado cumpliendo, es más, incluso en el año 61 se terminó cumpliendo incluso con menos porcentaje. Pero generalmente en todas las partes que supera el 30% de probabilidades de recesión, generalmente han terminado ocurriendo. Puedes ver aquí en el 91, en el 2001, en el 2007, como ya por ejemplo aquí 2001 ya era casi el 50%, 45% de probabilidades de recesión, 2007-2008 un 40%. Bien, si lo comparamos con la crisis de 2007-2008, 40% de probabilidades de recesión. Fíjate que ahora mismo estamos en el 58 y hemos estado hasta hace poco rozando el 70. Es decir, pero para 2025 esperamos el 58 y ahora mismo las probabilidades están más cercanas al 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado percibe que hay muchas probabilidades de recesión y esto al final lo que nos hace es pensar, bien, por una parte tenemos los indicadores que nos están mostrando de renta fija, por otra parte, como te estaba enseñando, tenemos en este caso la evolución del petróleo, que es otra parte o otro indicador que debemos vigilar para ver realmente cómo va evolucionando. Por supuesto, si el petróleo se mantiene, eso quiere decir que no habrá presión alcista en la inflación. También al mismo tiempo, cómo evoluciona la guerra entre Irán o Israel, en este caso Irán e Israel, y si evidentemente eso al final se termina arreglando ese conflicto, pues ya habrá menos incertidumbre por esa parte, y al final también el ver si otros países como puede ser Estados Unidos o cualquier otro puedan meterse también en ese conflicto, lo que pueda alimentar la idea de, digamos, un conflicto bélico a nivel mundial, lo que puede ser todavía más peligroso para la economía, porque como ya sabes, eso para los diferentes estados o países es más gasto, y más gasto implica más inflación, y esa más inflación implica que el Banco Central o los bancos centrales, tanto europeo como la Fed, tengan que seguir manteniendo o aumentando incluso los tipos de interés. Al mismo tiempo, después de todo eso, hemos visto cómo ha ido repuntando la inflación y no ha estado en los últimos 4 meses bajando o por lo menos cumpliendo las expectativas del mercado. Por lo menos si se mantiene, dices, bueno, más o menos se ha estabilizado, pero aquí lo que tendríamos que ver de aquí a los próximos meses es si no va a repuntar hacia el alza, ¿vale? Si se mantiene o si empieza a bajar. Y al mismo tiempo, después de todo eso, también lo último que te puse como ejemplo, que es con esta empresa, pero que puede ser con cualquiera, el ejemplo de United Health Group, donde ha presentado resultados o beneficios más positivos y o ingresos mejores de lo esperados, y esto al final también alimenta al mercado a que si va a estar invertido, seguramente va a estar invertido en aquellas empresas que le den más seguridad. También es verdad que piensa que cuando hay incertidumbre, tienes que pensar que si hay mucha incertidumbre por parte de la renta variable, mucha de esa parte, mucho de ese capital de renta variable rotará a la renta fija, pero a la renta fija, en este caso, no a largo plazo, sino a corto plazo, porque como también estás viendo y como te acabo de enseñar, hay probabilidades de recesión, y como hay altas probabilidades de recesión debido precisamente a que se está pagando más por los bonos a corto que a largo plazo,
plazo, pues al final eso también puede hacer que muchos inversores tengan parte de su cartera o en liquidez o en bonos a muy corto plazo, o incluso que todavía, bueno, tengo un vídeo también en el canal hablando de oro, pero no es el caso, pero sí es verdad que cuando hay mucha incertidumbre y sobre todo hay problemas bélicos o problemas como digamos Rusia, Ucrania, Irán e Israel, pues en este caso esos conflictos alimentan las subidas del oro, la materia prima de oro, que por excelencia digamos que es una de las protecciones más importantes frente a toda esta incertidumbre. Por tanto, como resumen de todo lo que hemos visto, más o menos lo importante es: 1. Debemos de vigilar, tal y como estábamos viendo aquí, que las expectativas de la Fed se van a cumplir y van a haber 3 bajadas, porque si no hay 3 bajadas y pasan a haber 2 bajadas, eso significa que podemos esperar seguro que el mercado sufra una caída. No sé cuándo, pero seguro. Porque si no hay esas bajadas, quiere decir que, por tanto, esa parte de la demanda que tendría que aumentar, como ya te expliqué, en Dava, Nagarro, etcétera, y otras cientos de empresas que se ven así precisamente por el coste de financiación tan alto, los tipos de interés tan altos, pues si no baja tanto, eso significa que tendrán más dificultades, mayores costes, la demanda tendrá más miedo, etcétera, etcétera. Eso por una parte, tendremos que ver a ver si hay 2 o 3 bajadas. Por otra parte, cómo evoluciona la inflación o los datos de IPC para los próximos meses. Si se mantiene de forma estable, tal y como te expliqué en el gráfico, más o menos podríamos decir que la bolsa también se podría mantener aproximadamente lateral. Podríamos decir que podría subir a veces, podría bajar, pero en términos generales también se mantendría lateral, con incertidumbre y a la espera de ver si termina bajando estos datos de IPC. Si por supuesto va subiendo, una cosa interesante que podríamos hacer para nuestra cartera es incrementar. Es decir, viendo todos estos datos, a medida que vamos viendo datos que son cada vez más complicados o que nos hacen ver que puede ocurrir cada vez más problemas, quizás lo que deberíamos de plantearnos es, para nuestra cartera, ir aumentando proporcionalmente o porcentualmente nuestra inversión en liquidez. Es decir, imagínate que nosotros ahora mismo estamos invertidos al 100% y nosotros empezamos a ver que la Fed al final no va a subir o no va a bajar 3 veces los tipos de interés, lo va a bajar 2, ya es una cosa negativa. Empezamos a ver que los datos de IPC o de inflación no solo no bajan, sino que empiezan a subir, o incluso que se mantienen, pero que no están batiendo las expectativas del mercado. Pues también otro motivo para tener más liquidez, que al mismo tiempo que se prolonga el ataque de Irak e Israel y al mismo tiempo también participan otros países como puede ser Estados Unidos o cualquier otro, aumentamos más la liquidez, que el precio del petróleo siga aumentando, aumentamos más la liquidez, y que también en este caso, si los beneficios, como el caso de United Health, en vez de ser positivos empiezan a ser negativos, tal y como te enseñé en el último vídeo con los datos presentados de Goldman Sachs, donde básicamente decían que las empresas se esperaba que las 7 magníficas presentaran muy buenos resultados y el resto fueran creciendo, pues si esos beneficios no van creciendo a lo largo del año, pues eso quiere decir también que es otro motivo para tener cada vez más liquidez. Al final no se trata tampoco de tener todo al 100% en liquidez, pero sí es verdad que cada vez que hay más incertidumbre debemos guardar más liquidez para que, llegado el momento, si vienen bajadas o correcciones fuertes del mercado, podamos aprovecharlas y así beneficiar de la inversión a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre lo que podemos esperar para 2024 analizando los datos macroeconómicos, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.